Por fin, estamos en camino. Después de que la avería de nuestro Jeep nos hiciera cambiar nuestros planes para este verano, decidimos comprar otro vehículo y lo camperizamos lo más rápido que pudimos con la inmensa ayuda de nuestros amigos. Es la primera semana de agosto. El verano se está terminando, pero por fin estamos en camino, emocionados por poder viajar de nuevo. Para nosotros nada es comparable a abrir los ojos al amanecer, ser despertados por los sonidos de la naturaleza, tomar la primera bocanada de aire fresco del día y preparar nuestro desayuno lentamente y en silencio. Estos momentos son los que hacen que todo el esfuerzo valga la pena. Por esto hacemos Overland. La ruta de hoy nos lleva a través de un sitio lleno de historia, acontecimientos de guerra y sufrimiento humano. Estamos en Verdun, Francia, el lugar de la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, así como de la historia moderna. Durante 302 días, de febrero a diciembre de 1916, los ejércitos francés y alemán se enfrentaron aquí día y noche. Esta batalla fue una de las más sangrientas y feroces de toda la guerra. El campo de batalla se encuentra fuera de la ciudad. Los sitios importantes se extienden a través de un espeso bosque de pinos, unidos por estrechos caminos polvorientos donde apenas cabe un solo vehículo. Las pistas no tienen dificultad, pero estamos agradecidos por ellas, ya que nos permiten disfrutar de los sitios y del paisaje sin tener que parar el coche. Los restos de la batalla aún definen el escenario. La necrópolis nacional sorprende al visitante. Las cruces conmemorativas se extienden hasta donde alcanza la vista. Este sitio se vuelve aún más sorprendente cuando te das cuenta de que aquí yacen menos de 10.000 soldados caídos, solo una pequeña fracción de los 300.000 que perdieron la vida aquí. Para el cerebro humano no es fácil comprender cifras tan inmensas, por lo que nos cuesta imaginar cuántas personas son. Es el equivalente a toda la ciudad de Valladolid. El osario de Domont se yergue detrás de la necrópolis. Este impresionante edificio es el lugar de descanso para los huesos de 130.000 soldados alemanes y franceses desconocidos.
El bosque y sus caminos cuentan sus propias historias. De vez en cuando descubrimos un fuerte aquí, un pueblo en ruinas allá, antiguas construcciones cubiertas de musgo y con claros signos de presencia animal. Después de más de 100 años, estas estructuras, hechas por el ser humano, se fusionan con el espeso bosque en una manera impecable y pronto serán completamente devoradas por la naturaleza. La tierra tiene cicatrices permanentes del intenso bombardeo de ambos lados. Los interminables días de lucha en trincheras también se conmemoran de esta manera, no menos importante o impresionante que los cementerios y monumentos. De los 60 millones de proyectiles disparados, entre 7 y 8 millones nunca explotaron y permanecen enterrados en la zona roja. Con los proyectiles yacen alrededor de 80.000 hombres, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. El paisaje está plagado de cementerios. En este, el americano, yacen los restos de soldados que murieron aquí, en una tierra extraña, lejos de casa, luchando por una causa que no era la suya. Así son las cosas. Incluso con imágenes tan impactantes, nos resulta difícil comprender la escala completa de lo que sucedió aquí.
El área fue intencionalmente reforestada después de la guerra. Se plantaron 36 millones de árboles en tierras devastadas por granadas, algunos de ellos pinos alemanes de la Selva Negra, provistos como reparaciones de guerra. El bosque se alza espeso y exuberante, como un monumento prominente tanto del alcance de las monstruosidades que los humanos pueden cometer, como del paso del tiempo que hace que todo mal inevitablemente se desvanezca.